Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados. Todos seres amados, congregados hoy 5 de mayo del año 2023. En gracia de Dios, aconteciendo en la previa de la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amaya hace un momento. Una reflexión alrededor de ella, en la previa también, orientando una concienciación ambiental, una conexión sideral y una coevolución de orden natural celestial con Fundación Eka Ram. Y sean bienvenidos a esta espaciotemporalidad que energéticamente conecta en el amor con la Fundación Cambio Gnosis para hacer también la previa en función de la palabra de Dios hoy en el Evangelio de San Juan. Jesús, camino, verdad y vida, de una vida eterna, en su fase de preparación, fase previa a su ascensión al reino de los cielos, a reencontrarse con el Padre Celestial en la figura de la Santísima Trinidad con el Espíritu Santo Paráclito, aunque Él queda legado a la humanidad en Pentecostés. Dios mediante se está conmemorando en unas 3 semanas que derrama sobre María Santísima, su Madre, castísima, siempre Virgen María, y los demás discípulos. Ella es la primera discípula, cabeza de la iglesia, la esposa de Cristo, su Hijo, el esposo y todas nosotras almas esposas de Él, junto con María. Y ese repliega ese legado del Espíritu Santo por la fe, que entra por el oído según San Pablo, pero que se asienta en el corazón, en lo más profundo, que se siente es en el amor, por el amor y para dar gloria a Dios en el amor, porque Dios es amor y nos ha amado desde siempre, a todos seres amados, a todas almas amadas. Y ahí se acaba el asunto de discusión de género, que eso lleva a una degeneración, de generación en degeneración en degeneración, porque la razón perturba. Santa Teresa de Jesús decía, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Si hemos de ser seres trascendentes, ¿para qué apegarse tanto, aferrarse, anclarse a la tierra, a las cosas del mundo, al mundo en sí mismo, que implica el mundo propio, desprendiéndose? Qué bonito un viaje, un peregrinar, un recorrer, compartiendo las historias de vida que en una vida eterna el Padre Creador configura con todo ser siendo, en su libertad, escribiendo su propia historicidad en el libro de la vida, de una vida eterna, con páginas abiertas, como es Cristo, un libro de páginas abiertas. Toma, Tomás, tu dedo y colócalo en mi mano. Toma tu mano y métela a mi costado. Y le ha de ver también ahí los puntos lacerados en su frente por las coronas de espinas, las llagas de Cristo. Bendito sea Dios que le ha concedido esa gracia a algunos hermanos, como San Francisco de Asís, San Pío de Pietrelcina, Faustina Kowalska, entre otros, la gracia de tener la corona de espinas. Y ello, Santa Catalina de Siena, que le decía el Señor a ella como amada, que le quiere dar una corona, que cuál prefiere, si la de espinas o una corona preciosa de piedras, sino ¿cuál has llevado tú? La de espinas. Pues yo también, si soy tu esposa, debo de llevar la misma. La esposa en la iglesia, eso es maravilloso. Esa unión esponsal para siempre, hasta que la muerte los separe en la vida terrenal, pero es que esta es vida eterna. Esa sí es una promesa que se le puede hacer en vida eterna en una unión esponsal, no necesariamente marital, en una unión esponsal a su amado próximo, espiritualmente, fraternalmente, moralmente, en el bien vivir, en la bienaventuranza.
Los hiciste poco inferior a los ángeles, dice por ahí un salmo. Es un amor angelical, es un amor celestial, y eso rompe todo morbo, toda especulación humana, todo falso discernimiento. De ahí que, ¿para qué desgastar la vida en la razón pensando cosas que no tienen ni qué preguntarse ni para qué van a servir? Por eso Jesús nunca se ocupaba de explicar cosas del mundo, de explicar cosas de la razón, de ir a resolver problemas humanos. ¿Quién les dijo a ustedes que yo soy el repartidor de herencias? Dos hermanos allí peleándose y diciéndole, Jesús, dile a mi hermano que le dé la parte mía de mi herencia. Y pues, ¿quién mandó a mí a repartir? No, eso es ustedes. Esto no es de nadie, es de todos, pero de ninguno. Es para todos, porque es un todo. Esto es del Padre Celestial. Y él a nadie le está chicaneando, a nadie le está humillando, y a nadie le está quitando nada, al contrario. El administrador Jesús y a todos los siervos nos da una oportunidad de cuidar una partecita, pero de amar a toda la humanidad congregada allí, o comunidad, o pequeña sociedad. Y ya en la adoración a Dios, con todas las criaturas que habitan en la creación, además de la criatura humana. Entonces el camino, hay muchos caminos sobre la tierra, caminos con otros, la memoria, la información, la memoria tanto propia como memoria colectiva, que es la comunidad. Pero está la humanidad, eso va de acuerdo al carisma propio, dones, gracias y talentos que le permiten descubrir el sentido de la vida o elaborar su plan de vida o definir su vía. Pero la pregunta que hemos venido haciendo es si es la vía en el orden natural. Voluntad propia acorde a la voluntad divina en el Padre Creador, inteligencia propia acorde a la inteligencia divina en el Espíritu Santo Paráclito y actitud propia acorde a la actitud de Cristo en la divinidad. Eso en orden natural, porque hay otros caminos. No quiere decir que este sea el único camino, es una manera de representarlo, una abstracción para ir a tientas avanzando, que el Espíritu Santo ha inspirado en su servidor, amigo y hermano, pero lo comparte en información, en conocimiento, en inspiración, para que todos vamos apuntándole a esa que es en el mismo Jesús. ¿Quién conoce a Jesús más que él mismo? De su sentir, pensar y actuar, de su ser vida y obra, de sus obras, hechos y acciones. Pues entonces aquí habrá que hacer unas hermenéuticas, más que ello, un ejercicio, por eso se ha insistido, de cambio gnosis, pasar de la cognición a la comprensión y ahí a una trascendencia, que sería la transformación que en Cristo se hace, con Cristo y por Cristo, porque es la manera de ir avanzando con Él. De resto no hay forma. Y no habría necesidad y no tendría ningún sentido poner a elaborar teorías, métodos y prácticas de qué, para dejarlo aquí. Si no se cree en Dios, no se le cree a Dios y no se crea con Dios. De nada le sirve que en otras creencias, que en otras ciencias, que en otras vivencias, sí, hágalo. Pero son otros, más que estilos de vida, otras significaciones que se le dan a la vida y otros testimonios que se habrán de dejar al final. Por los frutos los conoceréis, los frutos del Espíritu Santo, en santidad, que son caminos justos, rectos, santos, perfectos, porque Dios es perfecto y así quiere que sus criaturas sean. Santificación. Seres amados, reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Cambio Gnosis en Campus, Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si. Dios mediante, en breve entramos en profundidad con este tema que nos permite seguir tejiendo vida de orden natural, pero con esa perspectiva celestial. Ya la perspectiva terrenal está casi que en una debacle. A como está, ya sería desconstruir
lo que se ha venido haciendo en el círculo del dinero, en el círculo mercantil, en el círculo de la corrupción, porque la corrupción es natural, todo es finito, todo se acaba, aunque ahí llega también la corrupción social, de seres, grupos y organizaciones, y viene la corrupción asociada a ello. Todas esas supuestas obras hechas allá, todas esas instalaciones de capacidades que se hacen en el ser, toda esa objetivación del sujeto, eso es, porque a eso lleva, a competir, a repartir y a dividir. Eso es el patán, eso tiende a ser más del enemigo, el adversario, el opositor. Las 3 M's, maldad, mentira y muerte, decía Jesús Higueras en su espacio Palabra de Vida, por eso asociamos vida, vía, verdad y vida, 3 B's, la vida en el orden natural, ¿sí ves? Dios mediante en breve profundizamos un poco más sobre este tema. Muchas gracias.